Hoy toca repostería. Voy a hacer un postre italiano, panna cotta, que es una delicia. Pocos ingredientes y súper fácil de hacer y rapidísimo. Así que vamos al comienzo. Vamos a utilizar 200 mililitros de leche entera. Tiene que ser entera. 500 mililitros de nata para batir, para hacer esa crema chantilly o crema de leche que se usa para los postres. Tiene que ser materia grasa 35%. 50 gramos de azúcar glass. Si no tenéis, como hice en otra receta, igual pesan azúcar común y corriente y en una licuadora le meten a máxima velocidad que se haga polvo y así tienen su azúcar glass. Y vainilla al gusto. Y para que coja textura vamos a utilizar gelatina sin sabor, la neutra. Yo voy a utilizar 5 láminas. Para tener la exactitud, 8 gramos de gelatina sin sabor. Damos comienzo. Vamos ahora a verter los líquidos. Ponemos la leche, el medio litro, que esto ya viene con medio litro. Y el azúcar glass para mezclarlo todo. Y por supuesto la vainilla en vaina, o si no esta. Yo tengo esta a la mano, que es la más fácil de conseguir. Y ya aquí es a gusto de cada quien lo de la vainilla, o no ponerle. Yo le voy a poner una cucharadita y media. Listo, todo esto lo vamos a mezclar bien. Quiero que lo vean aquí en esta cámara. Los 8 gramos de gelatina, que en mi caso son 5 laminitas de este tamaño, porque hay algunas que son más grandes, casi de este tamaño, que lleva 4. Las vamos a poner en agua, a hidratarse. Y ahí las dejamos. Mientras terminamos de mezclar bien todo lo que hemos puesto aquí. Y lo vamos a llevar ahora a la cocina a calentar. Y lo vamos a ir moviendo un poquito para que vaya cogiendo consistencia y se disuelva bien el azúcar. No hay que dejar hervir. Vamos a la cocina. Ok, la hemos puesto en la cocina y la vamos a calentar unos 5 minutos a un fueguito alto, pero no el máximo para que no se haga fondo, se queme, y moviéndola. La idea es calentarla hasta que esté casi a punto de ebullición, pero no dejarla hervir. ¿Por qué la calentamos? Porque ahora las láminas de gelatina ya hidratadas las vamos a meter aquí dentro y se van a disolver. Que es lo que le va a dar la consistencia a la panna cotta. Bueno, he sacado la olla, la tengo ahí. La gelatina que ya la he escurrido, ahí la ven, y la metemos dentro. Entonces ahora con el calor que hemos logrado vamos a revolver para que se disuelva. Que se disuelve en un plis plas, rapidísimo. Y la vamos a dejar aparte. Ahora la voy a pasar a otro bol para que se entibie. Y luego la vamos a colocar en unos recipientes que van a ir a la nevera. Ya les voy a decir el tiempo que necesita para que esté listo para comer. Bueno, ya la hemos dejado a temperar. No hay que dejarla enfriar porque si no se nos va a gelificar por la gelatina. Entonces, con unos recipientes, si no tienen de este tipo de recipientes, que es para mousse, para gelatina, para flan, pues con que tenga unos recipientes con una forma así redondita, unos vasitos pequeños, unos cuenquitos, también tranquilamente lo pueden hacer. Entonces, los llenamos, prácticamente casi es un cucharón completo, y vamos a ver para cuántas nos va a dar. Yo tengo aquí 6. Les ponemos a todos su tapita y van a ir al refrigerador, nevera o heladera 5 o 6 horas mínimo para que gelifique. Tenga la consistencia que tiene que tener para que disfrutemos de esto. Y lo mejor es dejarlo pues toda la noche. O sea, comerlo al día siguiente, por ejemplo. O si lo hacen en la mañana, pues ya a la noche. Pero mínimo 5 o 6 horitas. Bien, pues aquí están listos. Las voy a meter a la nevera. Mañana es que las voy a sacar y os las voy a mostrar. Estas panna cottas, vamos a abrir una y la vamos a probar. Hasta mañana. Bueno, ya está lista nuestra panna cotta. Después de haberla dejado durante toda la noche. Miren qué maravilla, miren qué bonito, miren cómo se mueve. La pongo con un toquecito de nata y sirope de chocolate, pero le pueden poner sirope de fresa o simplemente sin nada, o espolvorear cacao en polvo. Primero vamos a probarla así solita. Divina, deliciosa, mira
mira cómo se mueve. Y ahora, pues nada, con el toque que a mí me gusta de nata. Y sirope de chocolate, riquísimo. Pues ya saben, fácil, rápido, sencillo, económico. Y para que vean recetas así de buenas y rápidas como esta y efectivas, no se olviden de suscribir, darle like y comentarios. Un beso muy grande de Cocinando con Claudio y hasta la próxima. Adiós. Un beso de Mónica con Claudio. Adiós.